Vamos entonces a comenzar la clase número 5 del estudio sobre Colosenses. Como ustedes saben, todavía seguimos en el capítulo 2. Seguimos en el capítulo 2, no porque vamos a hacer eterna esta clase sobre Colosenses. Yo creo que el capítulo 3 y el 4 vamos a ir un poquitito más rápido, pero el capítulo 2 es como la médula de la carta que Pablo le escribe a los colosenses y, como lo digo cada vez, nos escribe a nosotros en primera persona, a usted y a mí, a esta iglesia. Entonces, este capítulo 2 tiene tanta profundidad doctrinal, teológica, pero doctrinal, quiere decir la base de nuestra creencia. La doctrina es lo que nosotros creemos. Entonces, cuando hablamos del capítulo 2 de Colosenses, hablamos de puntos de nuestra creencia que son básicos, elementales. Y como recordarán, Pablo le escribe esto a los colosenses porque resulta que los colosenses, como también lo dijimos, tenían mucha influencia griega. Y los griegos siempre se consideraron en el aspecto intelectual como la última Coca-Cola del desierto. Y ellos se creían que eran... De hecho, son gente muy inteligente, vamos a decir la verdad. Ellos iniciaron la filosofía, los grandes filósofos de la antigüedad son griegos. Entonces, tienen una capacidad intelectual muy importante y esta ciudad estaba siendo influenciada por esta forma filosófica de ver la vida, por decirlo de alguna manera. La nueva iglesia incipiente que había comenzado recién, había sido fundada por Epafrodito o Epafras, que era un asistente, un ayudante del apóstol Pablo, estaba siendo bombardeada por estas filosofías extrañas que les llegaban de distintos ángulos. Algunos les decían que Jesús no era todo, que había otras cosas, que había que complementarlo a Jesús. Entonces estaban siendo engañados de alguna manera por estas filosofías a las que Pablo dice filosofías huecas, pero muy bien explicadas. Muy bien explicadas. O sea, con mucha facilidad de palabra, que era realmente lo que tenían estos sofistas, que encontraban un argumento para todo. Era una línea filosófica, sofistas. Ahora, bueno, resulta que entonces estas influencias externas estaban haciendo que la iglesia empezara a creer que tenían que adorar a los ángeles, entre otras cosas, ¿no? Y entonces Pablo, cuando se entera de todo esto, estaba prisionero en Roma, en un arresto domiciliario. Cuando se entera de todo esto, porque Epafras lo viene a visitar y se lo cuenta, el hombre se enoja. Y dice, señores, por favor, están siendo atrapados por filosofías huecas. Y tiene palabras fuertes, pero luego de descargar su enojo, me imagino que cuando Epafras se lo dijo, estaba frustrado el apóstol, porque él no podía salir de esa casa donde estaba prisionero y hubiera querido ir a esa iglesia en persona, como fue a otras, a tratar de solucionar esos problemitas. Y entonces comienza la carta con una sabiduría que nosotros tenemos que aprender a manejar, ¿no? Empieza hablando de las cosas buenas que tenían, porque de hecho, como todas las iglesias, siempre hay algún problemita, pero hay muchas cosas buenas. Entonces Pablo comienza buscando esas cosas buenas, las buscó despacito y empieza a mencionarlas allí en el capítulo 1. Y luego en el capítulo 2, ¡pum!, les da el golpe. Por eso el capítulo 2 es como la médula, es como el corazón, el centro. Y tiene tantos puntos doctrinales, básicos para nosotros, que por eso estamos demorándonos un poquitito más. Además, nos demoramos un poquitito más, como se habrán dado cuenta, porque me entusiasmo. Y cuando me entusiasmo, ustedes ya saben que el tema de... sí, se va la lengua, el tema... Eso es algo que ya es difícil de controlar. Pero hablo rápido para ganar tiempo. Bueno, vamos entonces a los puntos destacados de este capítulo 2. Habíamos dicho, en la primer clase, habíamos hablado del capítulo 1. Luego vimos, del capítulo 2, recibieron a Cristo, ahora hay que seguir sus pasos. Esa creo que fue la segunda o la tercera clase. Vimos toda la clase, hablamos de ese punto que está en el capítulo 2. Recibieron a Cristo, ok, ahora hay que seguir sus pasos. Luego
la clase pasada vimos estos dos puntos que también están en el capítulo 2, no se dejen atrapar, lo que estábamos hablando recién. Y la clase pasada vimos un tema fundamental de nuestra doctrina: nosotros estamos completos en Cristo. Eso es fundamental. Pablo se los dice a ellos y nos los dice a nosotros. El ser humano es un gran rompecabezas, con muchas piezas distintas. Nosotros toda la vida luchamos para armar ese rompecabezas con nuestra propia vida, acomodando las piecitas, esta de acá, alguna sale mal y la ponemos ahí media apretada, después nos damos cuenta que iba en otro lado. Nuestra vida es un gran rompecabezas, pero por más que lo armemos a la perfección, siempre va a haber una pieza que le falta. Y esa pieza es la relación con Dios. Dios nos formó con ese agujero que se llama Cristo. O sea, nos formó con la necesidad de esa relación con Dios a través de Cristo. Por eso nosotros estamos completos en Él, y lo explica el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses. Pero también tiene otros puntos este capítulo 2, y hoy vamos a ver dos de ellos, los que están señalados: el bautismo y el perdón de pecados. Son dos temas que otra vez hacen a nuestra forma de ser como cristianos, hacen a nuestra doctrina, a lo que nosotros creemos. Por eso estamos demorándonos tanto en este capítulo número 2, porque creemos que saliendo de este capítulo 2, conociéndolo a fondo, vamos a tener mucho más sólida nuestra doctrina. Entonces, primero, por supuesto, lo que tenemos que hacer es leerlo, como siempre. Ustedes saben que lo que nosotros hacemos en esta clase es leer la Biblia. Número 1, no vale de nada si nosotros argumentamos o explicamos un pasaje con otros pasajes o lo explicamos con otros textos, que los hay muchos. Hay muchos historiadores, hay muchos escritores, hay muchos comentaristas, hay muchos cristianos que han explicado estos pasajes. Eso está todo muy bien y nosotros lo hacemos. Pero si no lo leemos, estaríamos en una falta muy grave, porque es Dios el que habla a través de su palabra y no a través de los comentarios de terceros. Entonces, leemos su palabra y después ampliamos todo lo que podemos en base a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, a todo lo que nosotros querramos, pero la palabra de Dios tiene que estar clarita. Entonces vamos a leer primero esta parte, estos versículos del capítulo 2, que son del 11 al 23, donde tocan estos dos temas: el bautismo y el perdón de pecados. Miren, dice el apóstol Pablo, como dijo alguien en un mensaje que escuché hace un par de días, nuestro hermano Pablo nos escribió esta carta y nos dice: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Por supuesto, le está hablando a los judíos, ¿no? Pero no mediante un procedimiento corporal. Porque recuerden que para los judíos la circuncisión era la marca de la separación, era la marca de pertenecer al pueblo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que con las clases del Antiguo Testamento espero que las recuerden. Espero que recuerden aquellas clases cuando hablamos de la circuncisión. Pero ahora miren lo que nos dice Pablo, le dice a los colosenses y a nosotros: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y aquí mete el concepto a fondo del bautismo. Ustedes, nos dice Pablo, estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, o sea, no los habían circuncidado, espiritualmente hablando, no proceso quirúrgico. Entonces Dios, dice, les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, y aquí se mete en el otro tema profundo que vamos a ver hoy, anuló
el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, dice Pablo, no permitan que nadie los condene por lo que comen o por lo que beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias, por luna nueva, ni los días de descanso. Pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Aquí está el secretito. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa, dice, los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, fíjese, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es espectacular todo lo que Pablo dice en este pasaje. Por supuesto vamos a seguir, porque acá hay 2 o 3 cosas como el perdón de pecados. Yo creo que el perdón de pecados lo vamos a poder ver hoy, el bautismo y el perdón de pecados. Pero hay un tercer tema que lo vamos a tener que ver la clase que viene casi seguro, que es el concepto de religión versus relación. Y él aquí está hablando de todo ese concepto religioso, de abnegada sumisión a las reglas que Cristo vino a romper también, a cumplir primero y a descartar después, porque eso era parte de una estrategia para alcanzar a Dios. Y Dios vino a nosotros. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a inventar una escalera para llegar a Dios si Dios ya vino a nosotros? Es una tontería, porque Él ya está aquí, ¿para qué vamos a tratar de ir allá? O sea, Él ya está entre nosotros, dice Pablo, Él ya vino. No hace falta tratar de subir al cielo, Él ya bajó. Punto. Él ya bajó en Cristo. Entonces, aquí se cambia todo, acá empezamos de nuevo, acá listo, foja cero, ya no tenemos que llegar al cielo, ya el cielo llegó a nosotros. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero hoy, fíjense, temas básicos de nuestra doctrina, el bautismo. Primero vamos a entrar con el tema bautismo, vamos a tratar de llegar al de perdón de pecados. Vamos a hacer todo lo posible. El bautismo viene de una palabra griega que es bapto, lo tenemos en pantalla, y que significa sumergir. No solo sumergir, sino sumergir con la idea de teñir. Ustedes recuerdan, ahora ya no se hace tanto, pero nuestras madres, nuestras abuelas posiblemente recordarán, nosotros los que somos un poquito mayores también recordamos, que antes se teñía la ropa. Uno tenía quizás una camiseta de color blanco y quería cambiarle el color y la metía en una tinaja con agua que tenía un tinte azul y cuando la dejaba un tiempito salía azul. O sea, lo teñía, se usa mucho para teñir la lana, para luego tejer. O sea, teñir significa sumergir una pieza en un montón de agua que tenga un color determinado el agua, para que cuando salga del agua tenga otro color esa pieza que nosotros metimos. O sea, eso es bautizar. Eso es bautizar. Ahora ustedes se van dando cuenta, cuando Pablo habla de bautismo, todo lo que está queriendo decir. Muchas veces nosotros decimos, nos vamos a bautizar. El concepto de bautismo es muy profundo. Es meternos en el agua, es sepultarnos
y es resucitar. Ahora vamos a tratar de ir viendo estos puntos. Significa, lo tenemos en pantalla, cambiar la identificación de algo. Es lo que explicábamos. Esa es la raíz de la palabra bautismo. Vamos un poquito más adentro. Colosenses 2:12, que lo acabamos de leer, pero el versículo 12 concretamente, dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Pablo está otra vez echando base doctrinal pura en esta carta. Les está diciendo a los colosenses: señores, estos son los pasos. Ustedes se bautizaron, quiere decir que cambiaron su contextura, se metieron en el agua, se tiñeron y salieron de otro color. Pero no solo eso, porque eso significa la palabra, sino que el hecho de meterse en el agua significa que fueron sepultados como fue sepultado Cristo. Murieron con Él y fueron sepultados. Por eso la persona es tapada literalmente por el agua, porque el simbolismo es sepultado con Cristo. Pero a los 3-4 segundos la persona vuelve a emerger del agua. Y ese es el simbolismo de resucitar con Cristo a una nueva vida. Entonces Pablo les está diciendo, el bautismo marca un momento donde yo entro de un color, muero, soy sepultado y resucito de otro color. Es la primera de las ordenanzas. Miren lo que dice Jesús y lo registra Mateo en el capítulo 28. Por lo tanto, dice Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos y explíquenles que un discípulo muere y resucita con Cristo. No es un discípulo de Platón, de Aristóteles o de algún filósofo. No es un discípulo de algún gran maestro, de algún gran pensador griego. Es algo mucho más profundo. Estamos hablando que nos morimos y volvemos a resucitar a una nueva vida. Estamos hablando del bautismo, que salimos teñidos de otro color. Entonces, Pablo nos los está explicando a nosotros para que veamos la profundidad de lo que creemos. Que no es simplemente, no, el bautismo, vamos a bautizarnos porque es una linda ceremonia que vamos a tener y nos vamos a felicitar y vamos a sacar una foto y le vamos a poner un cuadrito. No, está hablando de la profundidad de la doctrina. Como requisito, fíjense, consecuencial. Esto es una palabra media complicada. Ahora lo vamos a ver. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que se niegue a creer será condenado, dice Marcos en el capítulo 16. Ojo, porque ahora ya entramos en otro aspecto del bautismo. Romanos 10, también el apóstol Pablo le escribe a los romanos una carta a la iglesia que estaba en Roma y les dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo en el que confíe en Él jamás será avergonzado. Fíjense estos dos aspectos de la salvación: creer y confesar. El bautismo también es una confesión pública. Es una consecuencia. Ahora, nosotros acabamos de leer: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es creer en Cristo, no es ser bautizado. Ser bautizado es una consecuencia directa de creer profundamente. Creer y confesar es automático. Cuando uno no lo confiesa es porque no le sale, y cuando no le sale es porque no lo tiene.
Cuando uno está hablando de que el que creyere y fuere bautizado será salvo, hay otros pasajes que hablan solo de creer, porque es por fe que somos salvos. Entonces, cuando nosotros ponemos este pasaje, muchas veces entra la duda, pero bueno, entonces tenemos que hacer algo. Entonces no es solo por gracia la salvación, también es por obra, porque me tengo que meter en el agua, es una obra. No. Acá el problemita es que la Biblia no la podemos ver en un solo pasaje, la tenemos que ver en un contexto muy amplio. Y cuando nosotros en un solo pasaje hacemos la doctrina de un solo pasaje, nos equivocamos. Ese dicho de que un texto fuera de contexto es un pretexto, es una realidad. Cuando nosotros hablamos de creer y bautizar, estamos hablando de una consecuencia automática y directa. La salvación no es por obras nuestras, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo, no tenemos que meternos en una tinaja de agua para ser salvos. Hay un montón de ejemplos en la Biblia, entre ellos el ladrón al lado de la cruz, que le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿acaso se bautizó? No, acá estamos hablando de una consecuencia directa y automática. Directa y automática. Yo lo creo y lo confieso. Yo lo creo y tengo que confesarle a la gente que estoy muriendo con Cristo en el bautismo y resucitando con Cristo en el mismo bautismo cuando emerjo del agua. ¿Ven que la hora se va y que es complicado hacerlo rapidito esto? Por eso no sé si vamos a llegar al punto número 2, pero vamos a seguir adelante. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, espero no estar siendo muy complicado. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Claro, estamos diciendo muero con Cristo, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esto se lo explica a los romanos, pero también nos lo explica a nosotros. El bautismo es una doctrina muy importante, muy profunda, que Pablo se las está explicando porque ellos estaban siendo engañados por filosofías huecas y disparates elocuentes. Entonces Pablo aprovecha y les mete Biblia pura, base doctrinal. Luego dice a los Gálatas, también el apóstol Pablo, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Consecuencia directa, la confesión. El bautismo, además de toda la importancia, proyección, trascendencia que tiene el concepto de la confesión. Por eso el bautismo se hace en presencia de la congregación, en presencia de otra gente. El bautismo es un testimonio, es una confesión pública del nuevo nacimiento. Mateo 10:32 dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Es bien complicadito este tema de la confesión. Por eso no hay cristianos que puedan permanecer mucho tiempo ocultos. Porque el que tiene a Cristo en su corazón comienza a salirle por los poros y está obligado a confesarlo. Es distinto, tiene otro color, salió de la tinaja con otro color. Entonces, aunque él no diga nada, la gente se le tiene que acercar y preguntarle, pero ¿por qué eres así? ¿Eres distinto? ¿Por qué estás pensando eso? Porque nosotros de alguna manera tenemos que confesar, o sea, es parte nuestra. Nosotros vamos a tener el olor de lo que comemos. De alguna manera es así, es natural. Yo recuerdo visitar algunos países donde las comidas son un poquito más fuertes y la gente transpira con un olor distinto. Es así, porque si uno tiene a Cristo, transpira a Cristo. Esto es lo que está diciendo. Y el que me confiese delante de los hombres,
Esto lo dice Jesús, lo registra Mateo, pero no lo dice Mateo, lo está diciendo Jesús. Jesús dice, señores, si ustedes creyeron realmente, tienen que confesarme. Si ustedes no me confiesan, yo no lo voy a confesar delante de mi Padre porque definitivamente ustedes no son mis discípulos. ¿Se dan cuenta cómo el concepto del bautismo como confesión es una consecuencia del creer? El creer no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. No vamos a ser salvos por meternos o no meternos en el agua. Pero si no nos metemos, si no lo confesamos de alguna manera, ¿qué pasa? Está demasiado chiquito Cristo dentro nuestro, si es que está. Porque no sale, o sea, no hay confesión, no se ve. Por eso Pablo habla de una nueva manera de vivir. Por eso Pablo y Jesús está diciendo, esto es otra cosa. No es simplemente seguir una idea, es ser distinto. El bautismo significa salir de otro color. En fin, perdón de pecados. Y vamos a avanzar rapidito. Al menos vamos a plantear el punto. Perdón de pecados también es algo muy, muy profundo dentro de nuestra doctrina. Nuestra doctrina quiere decir lo que creemos como cristianos. Los versículos 13 y 14 de Colosenses 2, que ya leímos, vamos a volver a leer otra vez para recordarlos, dicen, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos, dice, que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cristo, sí, definitivamente va a ser un tema que me parece lo vamos a seguir viendo en la próxima, pero Cristo es el sacrificio perfecto. Y esto tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Vamos a leer un texto de Hebreos, de la carta a los Hebreos, el capítulo 9, 11 al 15, para empezar a echar un poquitito de luz sobre este tema. Entonces Cristo, dice, ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. En el antiguo pacto, en la ley de Moisés, había toda una estructura para que el hombre que no era puro se acerque a un Dios puro. O sea, aquí hay algo que era incompatible, el hombre y Dios, pero Dios se había acercado, Dios estaba entre ellos en el tabernáculo, habitaba, o la presencia de Él se reflejaba a través del arca en el lugar santísimo, que era el lugar más oculto dentro de la iglesia móvil que tenían en el desierto, que se llamaba tabernáculo. Entonces, ¿cómo se acercaba el hombre impuro, no santo, a un Dios santo? Entonces ahí hay todo un proceso que lo detalla el libro de Levíticos, cuando había que hacer sacrificios. Sacrificios porque era sangre, la sangre se pagaba con sangre. Recuerden la ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, sangre es vida. Por eso el Antiguo Testamento dice, la vida del cuerpo es su sangre. Entonces, la separación de Dios se tenía que pagar con la muerte. Y para que la persona no muriera, entraba un sacrificio expiatorio, que significaba alguien que muriera en mi lugar para que yo pudiera ser santo y tener contacto con un Dios santo. O sea, me pudiera balancear durante un ratito nada más. Entonces la persona venía y sacrificaba y entonces había un tiempo en que se podía acercar a Dios. El sumo sacerdote lo hacía. Sacrificaba una vez al año y entraba al lugar santísimo para hablar con Dios y para ofrecer sacrificios por el pueblo. Entonces estamos hablando de un proceso donde alguien tenía que morir para que la persona no muera, porque si no tenía que
morir yo, porque cada persona tenía que pagar por sus propios pecados, como dice la Biblia, cada uno paga por sus pecados, y la paga del pecado es la muerte. También lo dice Romanos, sangre por sangre, vida por vida. Entonces, para que mi sangre no sea derramada, tenía que ser derramada la de un animalito. Pero claro, como el animalito era impuro, tenía que ser constantemente derramada. Ahí viene el cambio en la nueva ley, en el nuevo pacto. Jesús es el sacrificio por todos y para todos, porque no es un animalito impuro, es Dios mismo que se está sacrificando. Entonces, ¿qué es? Dios toma el lugar de ese sacrificio, por eso Juan el Bautista, cuando lo ve venir a Jesús al río Jordán para ser bautizado, dice, aquí viene el Cordero de Dios, porque se usaba el cordero para los sacrificios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para hacer el sacrificio perfecto, último, único, y todo el que acepta ese sacrificio otra vez tiene relación con Dios Santo. Se santifica a través de ese sacrificio. Antes se santificaban por un ratito con el sacrificio de un animalito. Ahora se santifican constantemente con el sacrificio de Cristo. Por eso dice también Primera de Juan que constantemente estamos siendo lavados de nuestros pecados de todos los días y estamos teniendo acceso a la presencia de Dios. Lavados una vez del pecado que nos tenía separados de Dios y lavados todos los días de las cosas malas que cometemos porque seguimos en el mundo. Y aunque no somos del mundo, seguimos en el mundo. Este es un tema largo, pero como se nos fue la hora, lo vamos a volver a tomar un poquitito más la próxima clase. Pero hoy vamos a tomar la parte del manual donde están las preguntas del día. Hay 3 preguntas nada más, que hoy quiero que compartamos en el grupo. Estas 3 preguntas son: lea y explique con sus propias palabras el siguiente pasaje bíblico, Hechos 8, 26 al 39. Por favor, leámoslo y comentémoslos en el grupo, lo mismo que explicar con tus propias palabras. Esto es algo para anotar allí en el manual, el concepto de morir a la vieja vida y resucitar a una nueva vida. Y también, la pregunta número 3 es: ¿por qué Pablo explica a los colosenses los conceptos del bautismo y el perdón? ¿Por qué Pablo, en este momento histórico, decide explicar estos 2 puntos doctrinales a los colosenses? Y tratemos de sacar nuestra enseñanza para los días que estamos viviendo en esta ciudad donde Dios nos puso, en esta iglesia donde Dios nos puso, y traer toda esa enseñanza a nosotros hoy. Nos vemos la próxima clase con este segundo capítulo que sigue siendo muy interesante. Nos vemos nosotros aquí y nos vemos nosotros a través del video en el grupo. Dios les bendiga.